Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Hola, muy buenas y bienvenidos al tercer episodio de La Vida Universitaria. Yo soy Gabriel Zamora y en esta ocasión me acompaña la primera invitada del podcast. En este caso se trata de una profesora que a mí me está dando clases en estos cursos de periodismo y me gustaría ofrecerle esta oportunidad para que ella nos cuente cómo ha sido como sus experiencias dando clases, cómo ha sido su trayectoria desde que dedicó su tiempo a dedicarlo a la enseñanza y en general para que pasemos un buen rato entre todos escuchando estas historias. También quería aprovechar también para agradecerles a los demás que han estado escuchando, compartiendo el podcast y de los anteriores episodios que veo que les ha gustado mucho y eso me tiene muy contento. Entonces, bueno, vamos ahora sí a dar inicio a este episodio para que, bueno, veamos cómo es la perspectiva de la universidad, pero esta vez desde el punto de vista de un profesor, porque ya vimos desde 3 estudiantes y ahora vamos a ver qué tal, cómo es desde la otra parte, desde la otra cara, que sería pues un docente universitario y que lo diferencia más o menos de uno de escuela, colegio, etcétera. Entonces, ahora sí, vamos a empezar dando la bienvenida a Hilda González. Hola Gabriel, muchas gracias por su invitación a la orden. Con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar aquí, que usted nos comente un poco sobre usted, como que, sí, que se defina un poco cómo ha sido su vida en general hasta el momento en el que está acá, para que los demás sepan un poco. Sí, bueno, yo soy periodista, tengo más de 32 años de carrera periodística. Empecé a los 20 años, mientras estaba de estudiante de la Universidad de Costa Rica, estudiando periodismo. Así como a la edad de ustedes, ya yo empecé a hacer mis primeras piezas periodísticas en el semanario Universidad. Ahí hice la práctica. Luego fui a hacer mi práctica de graduación al diario La Nación y ahí me quedé. Me quedé por muchos años. Me quedé 25 años en el Grupo Nación, donde cubrí diferentes fuentes periodísticas, ¿verdad? Cubrí cultura varios años, entretenimiento y cultura. Luego cubrí bastante tiempo sucesos y judiciales, toda la parte policial y todos los temas que a muchos no les gusta, lo cubrí bastante tiempo. Luego también cubrí toda la parte de economía y política. Otro montón de años también escribí sobre economía y política. Luego, ya cuando uno va desarrollando su carrera, ¿verdad? De reportero, uno pasa luego a ser jefe. Entonces, fui la jefa de información de ADN Radio, que fue la radio de La Nación. Y luego renuncié al Grupo Nación para poder hacer mi empresa. Pero cuando uno renuncia, digamos, a un lugar donde está feliz, que es un lugar donde yo fui feliz, en el Grupo Nación, me fui simplemente porque quería hacer una empresa, probarme en otro ámbito empresarial y, eh, y luego yo recibí una oferta para ser la directora de CRC 89.1 Radio, que no existía, tenía un nombre de música tropical y el dueño quería hacer una radio de contenido. Mm. Entonces me llamó para que yo le formara el, el producto. Ya tenía algunos programas, pero había que armarle todo el vestido, ¿verdad? El nombre, el logo, los grupos de periodistas, terminar de armar los programas.
crear las noticias. Entonces me dediqué a eso y renuncié hace ya año y 7 meses porque creé mi empresa y estoy dedicada a ella. Pero bueno, y sigo teniendo un programa de radio en CRC que se llama La Lupa, todos los días a las 11 de la mañana, que es análisis político-económico de la actualidad nacional. Pero bueno, eso en resumido ha sido, digamos, mi carrera laboral principalmente, ¿verdad? Sí, sí. Yo estudié periodismo en la UCR y luego fui a hacer una maestría a España, en Barcelona. Estudié en la Universidad de Barcelona, hice la maestría y luego ya soy egresada también de la maestría en Relaciones Internacionales con énfasis en comercio de aquí de la Universidad Nacional. Estoy trabajando la tesis y esta es una segunda carrera, digamos, complementaria que he estudiado y que me ha servido de mucho realmente. Pero bueno, esa ha sido mi carrera y desde muy niña quise ser periodista, jugaba de ser periodista muy pequeña, ¿verdad? Yo creo que uno desde pequeño va mostrando algunas cosas que quiere ser o hacer Sí. y uno lo va como demostrando, ¿verdad? Entonces es muy importante cuando los papás como que lo ven a uno y dicen, y esta chiquita tiene, o este chiquito tiene tal perfil, tales gustos, ahí la veo, ¿verdad? Sí, es como lo que había comentado un invitado del episodio anterior, que él desde pequeño jugaba, que se entrevistaba como si fuera un jugador de fútbol. Ajá. Y ahora quiere estudiar periodismo deportivo. Ah, sí, claro. Sí. Yo jugaba de narrar noticias, grabarlas en ese momento no habían móviles, ni mucho menos. Entonces sí habían grabadoras con casete, ¿verdad? Entonces uno se grababa ahí y yo ahí grababa noticias, ya cuando leía noticias del periódico y las grababa como si las estuviera narrando. Luego jugaba, perdón, de televisión, de estar en la televisión y, y hacía televisión. Y en la escuela es muy curioso porque las tareas que nos dejaban, algunos hacían cuentos y dibujos y yo entrevistaba a los personajes de los cuentos, ¿verdad? Entonces yo los entrevistaba. Desde los 8 años jugaba de eso. Y entonces eso como que iba mostrando un gusto y una pasión por la comunicación, Sí. ¿verdad? Y cogía un micrófono y hablaba en cualquier parte y no me daba pena nada. Y bueno, ya luego en el colegio yo decía que voy a estudiar, que voy a estudiar. Y fui afinando que era periodismo, ¿verdad? Lo que tenía que estudiar. Y efectivamente, esto estudié y amo el periodismo. Lo sigo ejerciendo ahora después de tantos años, pero lo llevo paralelo a la empresa, ¿verdad? Sí, no, bueno, sí, se nota que usted ha tenido una gran trayectoria ahí, ha tenido que pasar por mucho ahí en diferentes ocasiones con la profesión del periodismo. Sí, ser reportero es lo más lindo que a uno le puede ocurrir realmente. Ser jefe ya después lo alcanzás y querés transferir tu conocimiento, tu experiencia a algunas personas, ¿verdad? A los estudiantes, a la gente que puede trabajar con uno en un medio de comunicación, etcétera. Pero sí es importante cuando uno es reportero, porque el periodismo se aprende en la calle, realmente se aprende en la calle. Y ya lo demás, las aulas universitarias y todo, pues a uno le enseñan muchas cosas, ¿verdad? Lo forman en muchos temas importantísimos, pero la práctica hace al maestro. Entonces es fundamental estar en la calle, reporteando, trabajando en algún medio de comunicación, haciendo
jornadas casi que a deshoras, ¿verdad? Porque el periodismo realmente no tiene límite de tiempo ni espacio. Sí. El periodismo es una pasión que se vive, pero hay que entregarse mucho. Ujú. Sí, hay que Sí. sacrificar muchas cosas. Exactamente. Sí, sí, básicamente de eso hablamos un poco el episodio anterior, que era la parte de todo lo que inició en la carrera de periodismo y cómo debería ser un periodista futuro. Pero bueno, ahora bien, vamos a enfocarnos en la parte ya de cuando usted decidió darse la tarea de dar clases en la universidad. Porque, bueno, lo que le voy a preguntar es qué fue como lo que la motivó a dar clases en una universidad, lo que usted decidió, bueno, me gustaría intentar enseñarle a los demás chicos a cómo ser periodistas, cómo deben eh, hacer las cosas para que no cometan errores ya cuando hagan prácticas, etcétera. Entonces, Sí, yo creo que la docencia también es una inclinación, ¿verdad? No a todo el mundo le gusta dar clases, dictar lecciones, no a todo el mundo le gusta compartir con estudiantes, sí, no a todo el mundo le gusta eh, transferir el conocimiento que se adquiere en una profesión, cualquiera que sea, ¿verdad? ujú, A mí me encanta porque me parece que hay dos vías. Uno, uno aprende de los estudiantes muchísimo y dos, uno trata de enseñar y de que los estudiantes algo aprendan de uno. ujú, Pero yo creo que el aprendizaje es mutuo. Uno no puede ver como que el que aprende es el joven. No es cierto. Yo tengo clarísimo que a pesar de mi larga carrera como periodista, he aprendido muchísimo de mis estudiantes. Incluso el hecho de pensar en crear mi propia empresa, fueron mis estudiantes los que me impulsaron. mm, Porque cuando yo les preguntaba por qué están estudiando esto y qué quieren hacer, todos me decían, tener mi empresa, tener mi propio negocio, emprender. Cuando uno estudiaba, no era así. A uno le decían, bueno, usted sale y vaya a trabajar a un lugar, digamos, a un medio de comunicación. Ojalá sea el medio de comunicación más importante o de los más importantes ujú, y quédese ahí el resto de su vida hasta que se pensione. Así era, ujú, ¿verdad? Yo hice la práctica en el periódico más importante del país, que es La Nación. Me quedé en esa empresa y ya no tenía que moverme para otro lado porque estaba en el mejor lugar y sigo creyendo que es así para hacer periodismo y aprender de periodismo, ujú, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me iba a mover? Pero mis estudiantes me enseñaron a que uno tenía la posibilidad de crear su negocio, de crear, de emprender, de inventar, de ser su propio jefe. Mis estudiantes todos me respondían eso. Y yo decía, pero, o sea, ¿qué me pasa a mí? Si yo tengo la experiencia, tengo la personalidad, tengo la capacidad. Entonces, fueron cruciales los estudiantes para mí, para que yo hoy tenga una empresa que se llame Grupo Mascotería mm, y tenga año y casi 2 años de haberla creado y que dichosamente ha sido muy exitosa y sigue siendo exitosa. Pero ese paso lo di porque mis estudiantes me convencieron al oírlos de que uno podía ser su propio jefe y que qué pasaba, no importaba. sí, no hay que tener miedo a eso. Ujú. Exactamente. Sí, no, o sea, eso es algo que yo pienso, o sea, los profesores realmente aprenden mucho más cuando ya ejercen la profesión con los alumnos que los propios alumnos, cuando de ahí nada más tienen ahí que hacer un examen o prepararse para eso. Exactamente. Y he Ujú, aprendido muchas cosas, ¿verdad? Todo el tema de tecnología, aunque yo siempre estoy detrás de eso y no, digamos, refrescando mis conocimientos, etcétera. Para mí es muy importante cualquier duda, la visión que tienen los jóvenes, eh, a partir de la visión de mis estudiantes, de conversar con mis estudiantes, de saber lo que piensan, lo que les gusta.
A partir de eso, yo he podido tomar decisiones como directora de una radio, como jefa de un proyecto de contenido, etcétera. Entonces, ese es el aprendizaje. Y yo creo que los profesores tenemos que tener muy claro eso, que aprendemos mucho de los estudiantes. Y luego, pues, es muy bonito transferir la experiencia y el conocimiento que uno tiene. De alguna forma, enseñarles. Yo tengo un estilo, yo diría que muy diferente de dar clases. Sí. Vos Tipo sos alumno diferentes. mío, Gabriel, y vos Ajá. podrías decirlo mejor que yo de pronto, pero yo creo, humildemente, que mi forma de dar clases va muy acorde con ese conocimiento que yo he adquirido de ustedes. Es decir, ustedes me han enseñado a mí, y hablo de ustedes, mis alumnos, a tener un estilo de profesora. Tiene que ver con mi personalidad, pero también tiene que ver con que yo he podido leer y captar qué es lo que a ustedes los puede enganchar y cuál es el estilo de educación que a ustedes les gusta y por el que ustedes, digamos, estarían contentos. No para que me pongan a mí 100 porque no me lo gano. Cuando nos evalúan, ese no es el objetivo. Mi objetivo es que ustedes aprendan haciendo y no aprendan memorizando. Sí. Entonces yo por eso tengo un estilo muy diferente de dar clases. Ustedes podrán explicarlo mejor. Sí, ¿no? O sea, básicamente usted no hace exámenes, o sea, algunas exposiciones y todo, pero más que todo es explicarlo como contando como un poco su vida, como para que sepamos más como del mundo real que de lo que nada más está escrito en un libro, siento yo. Sí, para mí los exámenes son las pruebas de conversación, las propuestas de contenido que puedan hacer, Ujú. las discusiones en clase, los trabajos que ustedes pueden hacer, estar muy apegados a la realidad, Sí. ¿verdad? La teoría es importante, pero no es fundamental. Y yo siempre digo, eh, quiero y respeto mucho a mis profesores de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Pero yo hubiera querido que me acercaran más a la realidad, porque cuando yo salí y entré al Grupo Nación, fue un shock entre la universidad y lo que realmente es ejercer el periodismo en la calle. Ujú. Por eso digo que la calle hace el maestro. Pero entonces yo trato de que ese shock, ustedes conmigo aprendan esa calle, ¿verdad? Puedan aprender qué es ser reportero, cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, qué se topa uno cuando es reportero. Incluso un día de estos vimos una película sobre unos reporteros que llevaban cómo se topaban con otras generaciones que vivían en otro mundo, con una propuesta distinta de hacer periodismo. eh, y también hay un choque generacional cuando uno entra a una empresa, Sí. porque va uno ahí de pollito saliendo de la universidad y se topa ahí con periodistas de muchos años. Y esa película que se llama Tinta Roja, que es una película peruana española, a mí siempre me gusta verla porque, aunque ya está un poco viejita la película, lo que me gusta es que vean la realidad cuando uno llega a hacer práctica a un medio, ¿verdad? Ujú. Se va a topar con un montón de personas con características diferentes que uno no ve en la universidad, porque uno en la universidad está con sus compañeritos de la misma edad generalmente, Mm. pero ya cuando uno llega a un trabajo, ya se encuentra con todo lo que se encuentra uno como en tinta roja, ¿verdad? Sí, sí, señores con gente así de 20 años. Ajá, de carrera. Sí. Que fuman, que pueden mentir en una nota, que pueden exagerar, que pueden pasarle la nota de uno a otro porque a otro medio.
que tienen dobles vidas, incluso hasta la vida personal, ¿verdad? Sí. De los compañeros. De luego vamos y nos tomamos una cerveza, porque ya cuando uno llega ya no es para que vayamos a tomar Coca-Cola, ¿verdad? Ni café. Ujú. Esa es la realidad, entonces eso es un choque. Uno se topa con la realidad y, y se convierte en un, en un choque, ¿verdad? Que de ahí al final de cuentas, a mí lo que me gusta es decir, bueno, aprendan conmigo esa parte y al mismo tiempo aprendan a escribir, a estudiar y todo, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, no, por supuesto. Muy importante que siempre le pongan de empeño a todo, independientemente de la carrera, lo que quieran especializarse, siempre es importante poner como del esfuerzo máximo para pues, sacarlo adelante y por lo menos así cuando uno está en un trabajo, poder relucir como las habilidades de uno y así uno va por lo menos subiendo. Exactamente. Ujú. Y bueno, le quería como preguntar que, bueno, es como parecido a lo que usted está contando ahorita, pero ¿usted cómo siente que tienen que ser realmente las clases en las universidades? Yo pienso que las clases tienen que ser menos verticales. Ujú. Ok, como por ejemplo, o sea, verticales en el sentido de O que... sea, tienen que ser más horizontales, más donde los profesores le pidan a los estudiantes que los estudiantes piensen, no que memoricen y repiten en una hoja. Es decir, Gabriel, que los estudiantes que llegan a repetir a la clase en un examen de memoria, estudian para ese examen y ya a las 3 horas se les olvidó o a los 5 minutos después de haber dejado el examen. Yo creo que tiene que haber una evaluación distinta en la discusión, en la generación de ideas, en las preguntas, en las dudas, en hacer, en practicar, en crear cosas. O sea, yo creo que ya ese estilo de memorizo y memorizo y memorizo no es un estilo para las nuevas generaciones, Ujú. ¿verdad? Eh, no estoy muy convencida de eso. Yo creo que se puede evaluar de forma distinta, ¿verdad? Siempre con responsabilidad, con formación, con rigurosidad, pero sí generando más discusión y más creación. Yo creo que el hecho de que ustedes vengan con el chip de las redes sociales, de la tecnología, hace que el cerebro de ustedes esté programado de forma distinta, Ujú. ¿verdad? Ustedes necesitan otro tipo de estímulos, no como el que uno tenía hace 30 años o 20 o 10 o 5, sino que ahora me parece que la propuesta es diferente, ¿verdad? Entonces, el profesor debería de ser más un facilitador, apoyando, dejando crear, compartiendo, enseñando a partir de su conocimiento, pero discutiendo, generando ideas, construyendo pensamiento, ¿verdad? No leas este libro y venga y lo repite, porque eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ujú. Me parece que en eso yo creo que la clase debe ser más horizontal, la enseñanza debe ser más participativa, ¿verdad? Eh, las clases virtuales, por ejemplo, son importantes, digamos que llegaron para quedarse, pero no hay como la relación face to face con el estudiante, Sí. donde yo en el aula pueda conversar, pueda ver, pueda generar más interrelación. La clase virtual sigue siendo distante, casi que es anónima, ¿verdad? Los estudiantes que quieren y pueden se conectan a la cámara, otros no y tampoco se les puede exigir. Entonces ahí digamos que hay un desenganche, que no es lo mismo que en la clase presencial, donde, donde la
conversación, la comunicación es mucho más estrecha. Y tal vez yo lo veo así por ser comunicadora, ¿verdad? Sí, Pero sí creo que la clase cara a cara es muchísimo más valiosa que a través de una pantalla, ¿verdad? sí, la Uno entiende comunicación que no hay verbal. algunos cursos que es importante darlos así y que los estudiantes incluso están en cualquier lado y la facilitación de la tecnología. Ah, sí. Pero entonces a partir de ahí hay que estimular mucho al estudiante para que se comprometa consigo mismo, porque ni siquiera es con el profesor. Ujú, Ya uno lo que enseña lo sabe. Realmente es que el estudiante le apasione lo que estudia, le guste aprender, le guste escuchar al profesor, aprender del profesor, compartir. Realmente todo nace en ese compromiso del estudiante consigo mismo. ujú, Y yo a veces les digo, vean, chicos, es muy importante que en este momento ustedes estén convencidos de que esto es lo que les gusta, ¿verdad? Hay estudiantes míos que me han dicho, profe, es que yo estoy aquí, pero a mí no me gusta el periodismo. ujú. O no me gusta la administración de empresas, porque en algún momento di cursos así. Entonces yo les digo, bueno, sálganse y cámbiense de carrera, ¿verdad? Hay que ser honestos consigo mismos también. Sí, Realmente esto es lo que a mí me encanta, me apasiona. Yo estoy estudiando ingeniería. Realmente esto es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Realmente a mí me gusta la publicidad. Yo quiero realmente ser educador. O no. O hay algo que me gusta más. Porque realmente uno estudia para ser feliz. Y lo que uno estudia es para toda la vida. ujú, Si no, pues en el camino se cambiará de carrera. sí. Lo que pasa mucho en esos casos es que mucha gente tiene miedo a cambiarse de carrera y prefieren terminarla porque luego dicen que si se sale de carrera, pues que la familia va a reclamar de que le hicieron malgastar plata o que luego va a tener que pagársela al mismo, la misma persona. Entonces, pues eso genera que, Claro, sí, como esas ciertas contradicciones. sí, dudas. Sí. Pero es importante ser honesto y decirle a los papás, vean, estoy en esta situación, ¿cómo hacemos? Ujú, Estoy estudiando esta carrera, pero realmente no siento que me llene. Y ojalá tener unos papás comprensivos que claro, que han pagado por esos cursos, pero decir es que es la prioridad, la felicidad, ¿verdad? Mía como profesional, o dedicarme a una cosa que no me va a hacer feliz y que no me guste, que seguramente nunca me voy a dedicar. ujú. Porque por más de que lo estudie, si no me gusta, Sí, muy difícil que le verdad por claro. eso. Entonces llegar a alguna negociación con los papás, ¿verdad? Porque también los papás hacen un sacrificio económico para que su hijo tenga una carrera y, y también es un golpe al bolsillo, ¿verdad? Ujú, Es llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero sí, pero lo prioritario es ser honesto. sí, por supuesto. Sí, así uno por lo menos consigue de que lo entiendan un poco más a uno, esa Exactamente. parte. Sí, Y que uno realmente estudie lo que quiere, ¿verdad? Porque qué tristeza es estudiar algo y que uno diga, no, esto no, ni para allá ni para acá, ni aunque, ¿verdad? ujú, Haga el esfuerzo, no. Es más preocupante eso. por supuesto, completamente. Bueno, y ahora bien, ¿qué es como algo que considera usted que es como lo más complicado, según su opinión, de impartir clases? O sea, que usted dice, bueno, yo siento que el venir aquí a la universidad me gusta, pero no siento que esto lo veo así como complicado, que no me gusta tanto, como que siento usted que sea. Es que a mí me encanta dar clases. Sí, del todo, todo. No hay Sí. nada que considere que sea como complicado, como por ejemplo aguantar a alumnos ahí de... No, a mí más bien me gusta aguantar alumnos Mm, que se salen del canasto. Es decir, eh, a mí me gusta porque la personalidad es de cada uno, es sí, individual, es diferente, ¿verdad?
y cada estudiante es único. Entonces, a mí me gusta que los estudiantes sean diferentes. Dicen que los hijos siempre son como los dedos de una mano. Bueno, más o menos así son los estudiantes, ¿verdad? Ujú. Ninguno es igual a otro. Entonces, a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho tener estudiantes de diferente forma. Unos que hablan mucho, otros que son más callados, unos que participan en una cosa, otros en otra. Eh, Uno los conoce a los estudiantes desde el punto de vista de la clase, ¿verdad? Sí. Y yo trato de intercambiar algunos temas también más cercanos, como para romper ese hielo que pueda hacer una clase fría. Mm. Entonces yo cuento mis historias o le digo a los estudiantes que cuente alguna, ¿verdad? Pero cada estudiante es único y hay que atenderlo como único, ¿verdad? Ya uno sabe quién es más callado, quién no, quién habla mucho, quién es más responsable y entrega las tareas, quién las entrega más o menos al filo de la hora, etcétera, ¿verdad? Ujú. Pero, pero así yo aprendo mucho también, ¿verdad? El hecho de que sean diferentes me ayuda mucho a aprender a mí también, ¿verdad? Y cuando digo que me gustan estudiantes que se salen de lo común, eh, me enseñan mucho a mí también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que es un aprendizaje constante, Ujú. Constante y mutuo, más que todo. sí, y mutuo, Sí. porque yo creo que esa aspiración de un profesor, de todos nosotros, me parece, no sé si los profesores compartirán conmigo la idea, pero a mí me gusta eh, marcar una diferencia con mis estudiantes. O sea, que los estudiantes no digan, ay, es que la profe Hilda es común, es como Ujú. entra en la mayoría. Sí, del montón No, ahí. no. Ujú. A mí me gusta que los estudiantes digan, es que la profe Hilda es como diferente por esto y esto y esto. Sí, que se acuerden más de usted cuando piensen en profesores así. Exactamente. Sí, sí. Eh, y eso yo creo que lo hace el tratar de estar buscando nuevas formas, proponer cosas locas para hacer en la clase, ¿verdad? Presentar un trabajo con una dramatización, salir del aula y hacer una primera clase ahí, Ujú. que los estudiantes propongan y que alguna diga, profe, veamos película, y que yo diga, ok, vamos a ver una película. Sí, obviamente que O no. sea, no sé, no es estar en un cuadrado, todo Sí, lo contrario. sí, exacto. O sea, por ejemplo, usted el plan de estudios y todo, o la guía de lo que va a hacer cada clase, no se Ahí lo... la voy llevando, Ajá. ¿verdad? En algunos los modifico, los cambio, dependiendo de qué vamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, es que esa es la cosa. Usted tiene esa peculiaridad que sí termina viendo lo que está en el plan de estudios, pero no de así hacer una presentación de PowerPoint siempre de Ah, no, no, no. lo que está en cada cosa. ¿A Entonces, ustedes les gusta sí, el de mi parte, PowerPoint? no sé los demás, pero por mi parte sí se me hace cansado. Al menos así cada clase de eso. Sí. Sí, entonces, Sí, yo pues, sé que a ustedes se les hace cansado. Y cuando ujú, se hace cansado uno deja de poner atención. Y cuando deja de poner atención, porque qué aburrido una PowerPoint, me desconecto. Y cuando ujú, me desconecto, dejo de aprender eso. Entonces, por ejemplo, eso, las PowerPoint, yo prefiero explicarlo yo en sí, la pizarra. sí, hacer ahí, aunque sea como un dibujillo ahí, Yo pero... les paso dibujando a ustedes, pero eso les queda más grabado que un PowerPoint. Ujú. Sí, completamente. Sí. Estoy segura que es así. Porque cuando yo llevo un PowerPoint, digamos que lleve uno en las 15 clases, un PowerPoint, eh, a pesar de que son PowerPoint hecho con imágenes y tal,
A ustedes les aburre. Sí, es que, Pero cuando yo doy la clase en la pizarra, me ponen atención y preguntan y yo hago los dibujos en la pizarra y ujú, para mí es una forma tradicional de dar clases, pero que sigue siendo efectiva. sí, por supuesto. O sea, es que siento como que esa primera cosa, las presentaciones ya la gente la tiene como muy, ya muy, muy impuesta, que ya se les hace como muy cotidiano. En cambio, ver a una profe ahí explicándolo desde su punto de vista, con dibujos o con hacer como un tipo de esquema ahí. Estos son los diputados, estos son Ajá. todos los poderes de la República, por Algo ejemplo. así. Sí, eso es como que no es tan común verlo, pero nos llama más la atención, al menos por mi parte, sí, y yo creo que con los demás igual. Y se les queda grabado. O sea, ya Ujú, ustedes entienden más cuáles son los poderes, cuál es un proceso judicial, porque está dibujado en la pizarra y uno se acuerda mucho de eso, sí, sí. O sea, sí, ¿verdad? con que uno le tome ahí una foto, lo que sea, uno ya dice, ok, sí, uno ya va memorizando y cómo fue la explicación y todo. Sí. Sí, Yo pienso que hay o sea, la clase tiene que ser entretenida para aprender. Sobre todo porque ustedes son jóvenes que nacieron en la tecnología. Entonces ustedes ven las cosas en un video de 1 minuto sí. y ya. En una frase, en un dato, en un meme y una PowerPoint con 20 slides o 50 o 70, Ujú. Ya como en el séptimo ya nos olvidamos del ustedes primero. ya no están ahí. Ajá, Exactamente. Y eso uno como profesor lo tiene que tener muy claro. por supuesto. O sea, yo tengo clarísimo que ustedes en una PowerPoint no van a estar. Y menos si es virtual la clase. Se aburren, se desconectan, no les importa, Ujú, ¿verdad? Incluso presencial. Entonces yo dije, no, PowerPoints, no. Yo prefiero explicar la clase en la pizarra y hacer yo los dibujos o los gráficos o las relaciones de las cosas para que ujú. lo memoricen más. Sí, no, por supuesto. Pero claro, imagínense, eso aquí que es nada más como con gente que está yendo periodismo en la universidad. Pero ahora imagínense en un colegio, en una escuela donde están viendo matemáticas y que solamente 5 de los 20 alumnos les gusta mate. Ajá. Entonces, Ah, no, claro, fatal. sí. Si la educación no se moderniza, o sea, vamos a ver, las generaciones cambiaron. Si la educación no se moderniza en su forma, o sea, la forma en que yo doy la clase, la forma en que yo comunico algo, la forma en que yo me relaciono con los estudiantes, la forma en que yo busco los espacios de convergencia, si esa forma yo no la modifico, seguiré siendo un profesor de ahí anticuado y Completamente. aburrido, Sí. porque ya para ustedes la forma es muy importante, porque ustedes viven en un mundo de forma. Y la forma de ustedes, como te decía, es un video de 1 minuto, un meme de 3 palabras, una frase, un Ujú, tweet de no sé cuántas palabras, un WhatsApp de 3 emojis. ujú. Entonces ya no es la forma tradicional. Entonces, como decían los abuelos, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Es decir, hay que ir a donde está el estudiante. Ujú. Y ustedes están ahí. Traerlos a ustedes a la forma tradicional no tiene sentido. Sí, no. Va a haber muchos ahí tirados en el camino. Claro. Entonces yo lo que hago es voy hacia la forma de las nuevas generaciones, pero llevo mi contenido a esa forma. Entonces la forma es la que cambia. El contenido de aprendizaje es el mismo, solamente que la forma de enseñarlo es distinto. Ujú, La forma ya yo no la puedo imponer, la forma ya la tienen ustedes. Entonces yo me meto en las formas de ustedes y les digo, vamos a hacer un proyecto cada uno, individual, donde van a desarrollar contenido. Yo prefiero eso que se lea en un libro de cómo hacer. No, hagamos. ujú. Porque para ustedes eso es más práctico
que coger un tomo de no sé cuántas páginas y leer y ir a reproducir en un examen escrito. Ujú, sí, No tiene ningún sentido. sí, no, para nada. De hecho, ahora que usted menciona eso de los proyectos, yo creo que nunca he mencionado que este podcast en realidad nació como precisamente por esos proyectos que usted nos estaba impulsando. Exacto, Entonces, sí. sí, yo, Gabriel creó este podcast en una de las clases. ujú, por supuesto, y ¿Para qué? Porque con este podcast, Gabriel, ¿que tiene cuántos años? 18. 18 años tiene Gabriel y ya está haciendo periodismo. Esto que esto está haciendo conmigo es periodismo, Ujú, ¿verdad? En la clase estamos escuchando cosas. Aquí usted lo está ejerciendo. Aquí usted está aprendiendo a preguntar y a escuchar una respuesta. ujú. Y uno empieza de cero y después uno, dos, tres y ahí va subiendo la escalerilla. Sí, aquí hay uno va aprendiendo sobre la marcha, porque todavía hay cosas que me cuestan, pero ahí yo he aprendido con respecto a los anteriores, ahí voy. Por eso, Entonces, sí, en el cuatrimestre pasado usted no estaba haciendo un podcast. no, Entonces ya aprendió a hacer un podcast. ujú, Ya está aprendiendo a grabar. Poco a poco va a aprender a editar. Después una postproducción, si le quiere poner algo al video y tal. todo eso. Pero todo ese proceso lo va a ir aprendiendo y por eso es importante hacer. Porque uno aprende haciendo, no viendo a otros hacer. Sí, es importante ver a otros hacer, pero hay que echarse al agua y hacerlo uno, Completamente. ¿verdad? Y por eso es que lo estás haciendo. Ujú, Y yo he visto tus podcasts y me han interesado un montón con estudiantes de la universidad lo que cuentan y todo. Ojalá cada vez más estudiantes sigan este podcast. sí, es lo que yo digo, que se animen más y todo. Sí, Mucha gente, de hecho, ahorita una persona me dijo, usted es el del podcast y todo. claro, y que Sí, te comenten y vengan aquí de otras carreras y sí, que vengan y cuenten y, ¿verdad? Que sea de estudiantes para estudiantes. Porque ujú, ustedes se comunican, también tienen un lenguaje, un código de comunicación, etcétera, que los hace más cercanos unos a los otros. ujú. Entonces, estos podcasts son fundamentales. Completamente, sí, o sea, es lo que yo he estado pensando todo este tiempo y es como mi visión con este podcast es eso, atraer la atención de más estudiantes como para que aprendamos mutuamente Claro, de los sí, demás. sí, sí. Ujú, Y que terminando el cuatrimestre ya no está la profe Gilda, pero ustedes van a seguir haciendo estos proyectos. Y tus compañeros están en TikTok, están en Instagram, están en YouTube, están en Facebook, están en web, están en, sí, en todas partes. están en todas partes haciendo proyectos muy lindos, Ujú, ¿verdad? sí, Cada todo. uno con su tema, cada uno experimentando. Esa es la educación para mí. No llegar a la clase a decirles, copien esto y vámonos. No, no. Sí, no, eso, sí, yo siento, o sea, que es realmente lo que como tendría que ser. Quizás no todas las clases, pero las que sí son como, que uno considere como esenciales, que sí le aporten a uno realmente para futuro, realmente no tienen que ser siempre leer algo y de eso aprender solo porque va a haber un examen la otra semana. Exactamente, Ujú, exacto. sí, y bueno, ahora pasando como al siguiente tema, eh, ¿usted cómo siente que debería ser una relación entre un estudiante y un profesor? Como, así como parecido a lo que veníamos hablando. Sí, bueno, primero tiene que ser de mucho respeto, Sí, obviamente. ¿verdad? Eh, la relación estudiante-profesor es una relación curiosa porque estamos enseñando, pero como ustedes son tan jóvenes, ¿verdad? De pronto uno, o algunos como yo, me parece que me ocurre, soy de pronto como la mamá, digamos. Ujú, Después soy como muy cercana, como una amiga, pero al mismo tiempo soy la profesora. Es decir, yo me acerco mucho a los estudiantes para que tengan la confianza de decirme, profe, tal cosa, profe, en este curso estoy llevando esto, me ayuda. Profe,
¿qué le parece si hacemos esto? O sea, que haya una confianza siempre en el nivel de respeto, pero no que haya miedo ni tampoco burlas de parte del profesor. Yo trato de ser pareja con todos. Por mi personalidad bromeamos en clase, a algunos les saco una broma, todos nos reímos y seguimos aprendiendo. O sea, no me gusta, decía yo ahora, las relaciones verticales, de aquí es el que manda soy yo y ustedes se callan. Ese estilo ya es un estilo obsoleto, ¿verdad? Hay que ser cercano a los estudiantes, hay que dejarlos opinar, dejarlos crear, ¿verdad? Y no imponerles todo, porque no es así. Tiene que haber una relación profesor-estudiante. Bueno, el profesor es el que dice, dicta, pero tiene que haber también cierta horizontalidad, ¿verdad? Que era lo que yo decía ahora. Y el estudiante también tiene que ser respetuoso con ese profesor. Y si algo no le gusta del profesor, denunciarlo a las autoridades. Yo en eso soy muy clara, ¿verdad? Porque hay profesores que podemos pasarnos con una broma, con un comentario, con una actuación. Uno antes decía, es que me cogió entre ojos. Bueno, eso existe, ¿verdad? Hay profesores que yo creo que cogen entre ojos a los estudiantes, en cualquier universidad, en cualquier momento. Y eso es una mala práctica, ¿verdad? Por supuesto. Los estudiantes deben ser todos tratados por igual, con el respeto para todos por igual, con la cercanía también para todos por igual, y que el estudiante se sienta cómodo también, ¿verdad? No amedrentado, no abusado, digamos, como estudiante en su espacio físico. Ustedes me han oído a mí en la clase decirle principalmente a las estudiantes, pero también a los estudiantes, no se dejen que les den bromas sexistas, que un profesor o una profesora les haga bromas vulgares o que los trate con vulgaridad, Sí, subidas de tono, todo eso. ¿verdad? Ujú. Yo les he dicho a ustedes que tienen que exigir respeto, y que tampoco los chantajeen, les doy esta nota si me tal cosa, si me hace tal, si me hace lo otro. Sí, favores a cambio de Favores pasar. a cambio de notas. Sí, no, eso está terrible, obviamente. Esas son muy pésimas prácticas, o sea, esos profesores no deberían de dar clases si existieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estudiante merece el respeto absoluto, ¿verdad? Ujú. Ni siquiera tocarles un hombro, insinuar nada a ningún estudiante. Todo ese respeto, toda esa prudencia tiene que ser prioridad en la relación de estudiantes con profesores y profesores con estudiantes, ¿verdad? Ujú. Yo siempre digo, bueno, en la clase final vamos a comer alitas, vamos a hacer... Me gusta que hagamos como una celebración de salida del curso, Sí. dentro del respeto que se merece esa actividad, y para despedir el curso, como una parte, digamos, de esa relación. Muchos profesores no lo harán, Ujú. no sé, pero para mí es importante porque también ustedes son compañeros, yo les he dicho, ustedes tienen que ser amigos porque cuando salgan de la universidad se van a apoyar unos a otros donde estén trabajando. Es una relación para larga data. Mis compañeros de carrera de la UCR, de periodismo de comunicación, son muy amigos míos. Nos graduamos en el 91, somos muy, muy amigos. Nos hemos apoyado a lo largo de la vida. Se quedan para siempre. Entonces, a mí me gusta que ustedes construyan eso, ¿verdad? Valoren mucho a los compañeros entre ustedes, se respeten, ¿verdad? Se acuerpen cuando haya que hacerlo,
Sean responsables con los trabajos. Si tienen un trabajo, no recargarlo en otros, porque el profesor se da cuenta Sí, que están recargando en sus compañeros, etcétera. sí, ¿no? De todo eso, como usted dice, sí, es demasiado importante. Y siento que usted realmente se lo aplica muy bien, de hecho. Entonces es Usted como... quiere el 100, ¿verdad? Ah, No, no, no. quiere Es el 100 en su nota. no, no, es varas, No, pero sí. estoy bromeando. Ah, no, tranquilidad. Pero no, todo eso que usted dice. Bueno, Entonces, ustedes siempre hemos conversado de eso, ¿verdad? Incluso han tenido y tienen muchos de ustedes la confianza de compartir conmigo cosas que no les parece de alguna situación, ujú, ¿verdad? Y yo les doy una recomendación, o, ¿verdad? Que sí, la sí. recomendación siempre es, hablen con los coordinadores de área, acudan a ellos ante alguna duda, algo que les moleste, ¿verdad? El coordinador de periodismo, en este caso, con Michael León, que siempre está totalmente disponible para los estudiantes y para los profesores. Cualquier pregunta que uno le tenga o duda o ayuda, a Michael él responde de inmediato. Entonces, eh, acudir a ellos para que apoyen, Ujú, ¿verdad? sí, todo eso, por supuesto. Bueno, y ya casi como para ir cerrando el programa, porque ya casi llegamos a la hora. Sí. Se pasó muy rápido y todo. Me gustaría, bueno, no sé si usted quiere compartir alguna anécdota que le haya pasado, no en el periodismo, sino acá, dando clases como docente. Eh, no tiene que ser así como, bueno, una anécdota la que usted quiera, divertida, interesante, ahí la escuchamos o... Bueno, la de un estudiante. Un estudiante estaba, de lo que hablábamos hace un rato, un estudiante estaba estudiando periodismo y quería ser filósofo, Filósofo. quería Ay, estudiar filosofía. ujú, ujú, Y estaba estudiando periodismo porque los papás no lo dejaban estudiar otra cosa. ujú, Y él me decía, yo no quiero estudiar periodismo, es que yo no quiero ser periodista, yo quiero ser filósofo, ¿verdad? Estábamos en pandemia y yo le dije, vea, vamos a hacer dos cosas. Se va a salir de esta clase ya, porque usted no va a seguir aquí estudiando algo que usted no quiere estudiar. Va a hablar con sus papás y les va a decir que usted lo que quiere es ser filósofo y que usted no va a estudiar periodismo porque usted no quiere estudiar periodismo, porque usted no va a ser feliz estudiando periodismo. Y usted los va a convencer de que usted lo que quiere ser en la vida es filósofo. Porque hasta me enseñaba por la pantalla los libros de filosofía que tenían sobre el escritorio. uy, Y estaba estudiando periodismo. Y entonces no volvió más a la clase. Los papás, habló con los papás. Los papás lo apoyaron y le dijeron, ok, vamos, va a estudiar filosofía. mm, Y estudió filosofía. Y es feliz. está muy bonita esa Ah, historia, de hecho. Sí. me dirán, uy, perdimos un estudiante de periodismo. No, ganamos un ciudadano costarricense feliz. Eso fue lo que ganamos. Por supuesto, sí, no, o sea, esa gente que dice que por la plata y no sé qué, en realidad pues beneficia indirectamente a todos. Sí, ganamos Ujú, a un muchacho feliz que ama la filosofía y está donde quería estar. qué bueno, sí, Sí, muy bien por él, de hecho, sí, claro. sí. Bueno, y yo creo que ya es buena hora para ir cerrando, entonces, nada más ahí darle muchas gracias a usted por venir y todo y compartir estas experiencias, estas sus opiniones, que siempre es muy importante escucharlas, no solamente de estudiantes, también de profesores que desean compartir o que uno ve que realmente que sí se les da demasiado bien el enseñar, en este caso usted. Sí, sí se me da. Sí, 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 por su estilo único y todo, yo creo que sí. le gusta. Ujú, ujú. Bueno, qué dicha saber eso, Gabriel. Sí, ¿no? No, como todo Porque gusto. eso lo estimula a uno también como profesor. Sí, Que un estudiante o los estudiantes le digan, profe, me gusta cómo está dando la clase. Bueno, qué dicha,
¿verdad? Porque es un esfuerzo de ambas partes. El estudiante propone también sus cosas y el profesor para encontrarse en el medio y poder Ujú. llevar el curso contentos todos, ¿verdad? Sí, sí, como... eh, eso se me fue. Sí, Pero sí, de creo acuerdo. que es un estilo diferente que a ustedes les gusta. Ujú. Sí, no, completamente. Y he conocido también profes que tienen sus estilos, pero yo creo que hace alguien que lo demuestre mejor, pues, está así bastante Sí. alto, sí. Ah, bueno, qué dicha, qué dicha. Sí, Que sí. oigan los otros que vienen detrás, porque Ah, sí, los que dan yo la top, espero no, seguir no yo. siendo profe aquí, si Michael así lo desea. Ah, sí, Pero ojalá. yo soy muy yo soy muy feliz. Paso muy contenta dando clases. Me alegro mucho. Esperemos que así sea, que Sí. siga pudiendo impartir clases y todo. Y de ahí, no, ahí, agradecerle y todo por haber venido. Y No, gracias a usted por invitarme a venir aquí, yo feliz. no, con todo el gusto. Y también los demás, si alguien de otras carreras, porque, bueno, ahí voy a ir viendo, ir trayendo más personas, pero si ustedes quieren aparecer en algún podcast, recuerden escribir a mi correo de la universidad, gabriel.zamora3@latina.net, o bien me pueden escribir ya sea de mi Instagram o de si nos topamos aquí en la U, uno nunca sabe. Entonces, eso sería todo. Y de vernos ahí en otro episodio, esperemos. Entonces, Súper, muchas gracias y mucha suerte y felicidades por este podcast tan bonito que estás realizando. Porque ya los he oído todos y súper bien, siga adelante. así es, vamos mejorando cada vez. Súper, Bueno, genial. listo. Muchas gracias y hasta luego.